Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Janes Ruiz Bayuelo. Soy abogado en ejercicio, especialista y magíster en Derecho Administrativo, con experiencia docente en la Escuela de Policía Antonio Nariño, experiencia profesional como secretario de gobierno del municipio de Repelón, como asesor del municipio de Repelón, como asesor del Hospital Universitario del Caribe en intervención por la Supersalud, como asesor del Ministerio de Defensa, como asesor de la Universidad del Atlántico, eh, como asesor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, entre otras experiencias. La idea de compartir este espacio académico es poder desarrollar pues, algunos temas referentes a la legislación comercial y laboral que regulan en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Pero para poder empezar a hablar de ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los hitos históricos, los antecedentes donde realmente se han forjado este tipo de prerrogativas que sin duda alguna pues ayudan a que el Estado Social de Derecho que hoy predicamos pues funcione de tal manera que podamos cumplir con los fines esenciales del Estado. Pues bien, para empezar entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles fueron los antecedentes históricos de la legislación comercial. Y para ello hay tres momentos importantes. El primer momento es la edad antigua, donde se presentaban aquellas relaciones comerciales, ¿verdad?, entre los egipcios, los griegos, las personas que vivían en Babilonia y entre otros países, y donde ellos manifestaban la necesidad de que debían realizarse unas normas que permitieran, por supuesto, ¿verdad?, controlar todas esas prácticas que ellos desarrollaban al interior de sus realidades. Por eso, más adelante, en ese mismo momento de la Edad Antigua, salió el famoso Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, donde se establecieron algunas disposiciones específicamente hablando de préstamos al interés, depósito, formas de comisión, arrendamiento de barcos, responsabilidad del dueño de las naves, en este caso de barcos, y del barquero, y el abordaje que se hacía de los mismos. Y esas relaciones que empezaron a surgir, ¿verdad?, en materia mercantil o comercial, permitieron que este código jugara un papel fundamental en la Edad Antigua. Pero, profe, ¿y qué siguió pasando? ¿Nos quedamos solamente en eso? No, señor. La evolución normativa fue tan expresa y tan espectacular, por así llamarlo, que en la Edad Media apareció una disyuntiva o una comparación entre lo que era el comercio y las relaciones comerciales. Y no era más que definir el comercio como esa integración o cambio de productos, ¿verdad? Ese intercambio que existía entre una persona jurídica o natural. En su momento, pues allá las personas jurídicas, pues en ese momento no estaban tan desarrolladas, pero que hoy día podemos utilizar esa terminología, pues anteriormente en la edad antigua se decía que había era un intercambio de productos entre personas, y más nada. Y que esas relaciones mercantiles, ¿verdad?, generaban una confianza legítima en ellos porque realmente se sentían amparados bajo esas normativas, bajo esos preceptos, bajo esas regulaciones que se habían construido y que fueron constructo, por supuesto, de las prácticas que se fueron presentando en el ejercicio de lo que se venía desarrollando. Pues bien, aparece esa famosa costumbre como un elemento fundamental y que va ligado al derecho consuetudinario. Profesor, ¿y eso por qué aparece en la Edad Media? Porque esas prácticas que ellos realizaban de manera repetitiva, reiterativa, se convirtieron en leyes y por lo tanto existió la imperiosa necesidad de regularlos a través de unas normas. Por lo tanto, la costumbre juega un papel fundamental, no solo en la época antigua, sino en la época actual, puesto que la costumbre es un elemento esencial de la legislación comercial. Y en la edad moderna actual, por supuesto, han evolucionado diferentes cosas, han habido cambios normativos, han retomado algunas normas que en la antigüedad pues parecían abolidas, pero que hoy día algunas se siguen aplicando. Ejemplo de ello, por supuesto, las protocolarizaciones, me disculpan la expresión, que se hacen a través de documentos privados denominados escrituras públicas. ¿Para qué? Para generar fe y, por supuesto, confianza de que el negocio que se está realizando, la relación comercial que se está regulando, está amparada bajo las normas preexistentes y vigentes. Pues bien, teniendo en cuenta esto, entonces tenemos que empezar a aterrizar a lo nuestro, a nuestro ordenamiento jurídico.
tampoco se escapa de esos hitos, de esos antecedentes normativos, ¿verdad? Y de esos antecedentes históricos que sustentan, fundamentan o basamentan, ¿verdad? Este tipo de relaciones. Y es cuando entonces hablamos en nuestro derecho colombiano, ¿verdad?, de la famosa Ordenanza de Bilbao como un hito fundamental que marcó el desarrollo de la legislación comercial. ¿Por qué? Porque tenía una finalidad, tenía un cometido. ¿Y cuál era ese cometido? Por supuesto, resolver esos litigios, esas inconformidades, esas desavenencias que existían, por supuesto que tenían que ser de carácter mercantil, que existían entre las personas y que se debían resolver con celeridad y prontitud a través de una autoridad legítimamente constituida que en su momento se denominaron cónsules, pero que trascendieron porque realmente el derecho comercial fue esparciéndose, esparciéndose y generando, por supuesto, la necesidad de que las fronteras ya quedaran pequeñas y que esas autoridades de diferentes estados, de diferentes partes, tuvieran que regular tales prácticas o relaciones. Esto de la Ordenanza de Bilbao tuvo algo fundamental y fueron sus elementos constitutivos que generaron que la seguridad y la confianza al interior de los actos comerciales o las relaciones comerciales entre las personas que los realizaban, pues se dieran en el marco de unos elementos que permitieran controles. Y esos elementos son los siguientes, fíjese. Elemento 1, a las compañías mercantiles que en su momento pues estaban se les exigía la solemnidad, es decir, que tenían que estar por escritura pública, lo que hoy día se sigue practicando. Ya usted inscribe una empresa en Cámara de Comercio, pero cuando va a realizar un acto, ¿verdad?, de carácter comercial, generalmente en algunos aspectos se le pide que autentiquen determinados documentos. Se sigue presentando eso aún en la actualidad, primer punto. 2, contenían reglas sobre negocios entre personas residentes en distintos lugares. Por supuesto, el derecho comercial se ha expandido a nivel internacional y ha tenido con ello entonces la necesidad de regular ese tipo de situaciones y establecer cuáles son las reglas de juego, tanto para las personas que están por fuera como las que están aquí a nivel local. Bajo ese criterio, el derecho comercial ha evolucionado de forma exponencial y ha permitido que los actos comerciales se sigan realizando en el marco de esas reglas. Existía solidaridad de quienes intervenían en el giro y negociación de letras de cambio, viendo la letra de cambio como un título valor, por supuesto, que la persona que se le entregaba el bien o en su defecto el dinero, pues era solidariamente responsable si no cumplía con su obligación. Usted tiene un deber de pagar, yo tengo un deber de entregarle el dinero. Bajo ese estricto sentido, entonces, yo seré solidariamente responsable si no le entrego el dinero y el otro, si no me lo entrega, ¿verdad?, no se lo pago. Así de sencillo. El crédito era especialmente protegido. ¿Por qué? Porque se hablaba de capital. El famoso capital ya venía obviamente teniendo su auge y se mantenían, por supuesto, las reglas en el marco de lo que ahí se señalaba. El procedimiento de la quiebra estaba regulado prolijamente, por supuesto. Hoy día hablamos de insolvencia económica. La quiebra era, había que regularlo porque muchas personas intentaban resurgir, obviamente evadiendo algunas reglas que estaban consagradas dentro de la normatividad aplicable, en el derecho colombiano específicamente, y que se encontraban establecidas en la Ordenanza de Bilbao. Pues bien, además de eso, surgieron unas evoluciones normativas que permitieron que el derecho o la legislación comercial en nuestro país tuviese un poco más de especificidad y también estuviese en el orden de lo que internacionalmente se venía presentando. Para ello entonces se creó la famosa ley del 23 de mayo de 1835, en la que se dispuso, ¿verdad?, que cuando las dos partes quisieran la relación o el acto comercial, no fijaran los intereses en los contratos de préstamo, pues simplemente si el negocio era comercial, se entendía que existía una regla general y era el 6% en intereses anual y el 5% para los negocios que no tuvieran la connotación o el carácter comercial. Sencillo. Y eso se empezó a hacer, fíjese, allá en el 35. Pero luego en el 36 le dijo, oiga, usted le faltó complementar, le faltó seguir nutriendo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo a través de la ley 23 del 23 de mayo de 1836, tengo
el deber de ordenar que los juicios de comercio se sometan a un procedimiento expedito, ¿verdad? Denominados juicios comunes, y al conocimiento de los jueces ordinarios. Ah, no, que me lo va a resolver cualquier persona. No, tiene que ser la idónea, la que realmente tenga las calidades, las capacidades y los conocimientos para poder resolver las desavenencias, las inconformidades que se presenten en el marco, pues, de las situaciones que allí se regulan. Eso hace parte del famoso principio del juez natural, que yo pueda someterme a un juez, pero que el juez realmente tenga el conocimiento explícito de lo que estamos discutiendo en materia litigiosa. Posterior, nuevamente, sale una nueva ley denominada la Ley del 25 de mayo de 1844, donde se habla ya de materias específicas. Empiezan a regularse temas ya puntuales y se habla del cabotaje y el costanero. Y bajo ese entendido también se hablará más adelante de la regulación comercial en materia marítima, en materia terrestre y en materia, pues, aérea. Bajo ese estricto sentido, allí se venían regulando ese tipo de situación. Profe, en materia aérea, claro, por supuesto, los fletes y todo ese tipo de situaciones que surgen producto de una relación comercial cuando una persona utiliza el transporte terrestre, marítimo o aéreo. Posteriormente, entonces, sale la ley del 4 de mayo del 52, que estableció la Jurisdicción Especial de Comercio, ¿verdad? Ya jurisdicción entendida como el poder de juzgamiento que tiene una persona para poder dictarle una sentencia o fallo favorable o desfavorable en el marco, pues, de lo que se discute al interior del litigio. Y la ley 16 de junio de 1853 que desarrolla, por supuesto, la anterior. Pero más adelante sigue, ¿verdad?, ese fundamento histórico normativo con la expedición del primer Código de Comercio colombiano, y que se expidió a través de la ley del 1 de junio del 53, donde se recogieron textualmente, literalmente, todas las disposiciones del Código de Comercio español. Es decir, toda la regulación normativa en materia comercial de España vino a nuestro ordenamiento jurídico a través de esa ley. Pero posterior a ello, entonces, el segundo Código de Comercio adicionó y complementó nutridamente algunos temas que fueron obviamente diversos y que no tenían, por supuesto, alguna incidencia en nuestro país por lo sui generis, es decir, de su propio género, que se presentaba acá. El tercer código, por supuesto, también llega, pero producto de ese tercer código, entonces ya nace la necesidad de tener un código más fuerte, más vertiginoso, más nutrido, más robusto, que permitiera, pues, regular cada una de las reglas de juego, valga la redundancia, que debían seguir los comerciantes, ¿verdad?, en materia de relaciones mercantiles y o comerciales. Y salió el código actual, que hoy todavía está vigente, el famoso Código de Comercio, que no es más que el decreto 410 del 27 de marzo de 1971, donde específicamente se establecen los objetos, las finalidades, en el marco, por supuesto, de lo que ha dicho la Constitución y la ley en materia comercial o en materia de relaciones comerciales. Pues bien, profe, ¿y cuál es el interrogante que debe surgir en estos momentos para usted y para el docente? Por lo menos, profe, usted nos ha hablado de los momentos históricos, de los momentos épicos que surgieron para poder dar origen a las relaciones comerciales y, por supuesto, a la legislación comercial. La pregunta que le debe surgir, mi querido estudiante, es ¿qué es la legislación comercial? Pues la legislación comercial no es más que un conjunto de normas jurídicas que regula esas relaciones entre personas naturales y o jurídicas donde explícitamente se encuentran establecidos actos de comercio, relaciones comerciales. Lo puede hacer usted, ¿verdad?, con su compañero cuando realmente usted le arrienda un local que tiene una finalidad comercial donde va a colocar un negocio de paletas, y esa relación que existe entre usted como vendedor de paletas, hipótesis de trabajo, y esa persona que le va a comprar es una relación comercial de consumo, que es regulada por un estatuto denominado el Estatuto del Consumidor, que va obviamente amarrada a otro tipo de situaciones en el marco, pues, de los arrendamientos de locales comerciales, donde ahí hay un negocio comercial, y pare de contar. Muy bien. Pues bien, esto también entenderíamos que va de la mano con lo que señala, por supuesto, algunos temas específicos en materia de legislación laboral. Pues bien, para ir a abordar el tema de la legislación laboral también tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes históricos. Y el primer antecedente histórico en materia de legislación laboral se dio en la edad antigua, cuando se hablaba de esclavitud, cuando existía un subordinado que le daba unos deberes o le exigía unos deberes
a sus esclavos para que cumplieran, por supuesto, unas obligaciones. Esa subordinación que existía generaba la necesidad de regular una relación, ¿verdad? De lo que yo debía hacer como esclavo, pero de lo que debía hacer el patrono como patrono, entre comillas. Entonces, esa relación va cobrando evolución en la medida en que nosotros vamos estudiando cada uno de los momentos históricos cuando llegamos a la Edad Media. Ya no se hablaba de esclavo, ya se hablaba del siervo de la gleba, y el siervo de la gleba no era más que aquella persona que no tenía platica, ¿verdad? Que carecía de poder económico y por supuesto no tenía lujos ni ostentaba cargos públicos porque no tenía tampoco poder político, pero no iba a estar sujeto a otro hombre, sino a la tierra. Profe, ¿cómo así? ¿Acaso la tierra le daba órdenes a él? Pues no, pero lo que él producía era lo que le generaba el dividendo y por tanto allí existía la relación que él iba a constituir con la persona a quien le iba a vender ese producido. Bajo ese criterio entonces encajaba el famoso siervo de la gleba. Pero posterior a ese momento donde se presentó el fenómeno del siervo de la gleba, llegó la Edad Moderna con algo importantísimo. Dos hitos importantes. La Revolución Industrial, donde estuvo la figura de la máquina del vapor, que jugó un papel y un rol fundamental. ¿Por qué? Porque se empezó a desarrollar comercialmente todas las tecnologías que en su momento se presentaban y por supuesto se empezaron a comercializar a través de las vías marítimas y terrestres, es decir, a través del transporte fluvial y terrestre. Pero más allá llegó la Revolución Francesa, donde empiezan a pensar algunos economistas y algunos políticos de la época y deciden, ¿verdad?, promulgar un edicto denominado el Turgot, o el Turgot, como lo quieran denominar, donde se suprimieron algunas dádivas, no digamos dádivas, donde se suprimieron algunos privilegios más bien que ostentaban las corporaciones de oficio, que eran las que en su momento ostentaban el poder político, los estatutos, es decir, las leyes que aplicaban y los privilegios que existían bajo esas normas para ese tipo de personas que tenían el poder. Pues bien, allí también, posterior a superar esa edad, llegó la famosa edad heroica, que se presentó a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, donde jugó otro elemento fundamental, un papel trascendental. El elemento era, o el fenómeno denominado maquinismo, donde salió el Fordismo, donde salieron muchas cosas que generaron, por supuesto, la necesidad de que el derecho laboral evolucionara y avanzara. Y aquí entonces hay un aspecto que hay que resaltar. El ciudadano es el principal protagonista, es quien lleva al poder debido a que ya empieza a ostentar los derechos civiles y políticos, en especial el derecho a escoger profesión u oficio. Derechos civiles y políticos que venían siendo reconocidos, pero que generalmente en algún momento se vieron cercenados en el momento de la esclavitud. Y fíjese que esos derechos civiles y políticos no es más que usted pueda tener una casa, ¿verdad?, donde generalmente se genera la propiedad, donde usted pueda votar, pueda ejercer su derecho al voto, pueda votar, pueda opinar y así mismo pueda escoger lo que usted quiere ser. Bajo ese criterio, entonces, la edad heroica fue un papel excelentísimo bajo este tipo de circunstancias. La época actual, por supuesto, fue llevada a través de unos cambios normativos que sin duda alguna pues representaron la posibilidad de que la legislación laboral hoy día pues tuviese diferentes cambios y que por supuesto estuviera dentro del marco de lo que señalan algunas organizaciones como la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, bajo sus protocolos y sus criterios, y el respeto, por supuesto, de los derechos del trabajador. Pues bien, también tenemos que hacernos formularnos ese mismo interrogante, interpretar qué es la legislación laboral o preguntarnos qué es la legislación laboral. La legislación laboral no es más que el conjunto de normas jurídicas que regulan esas relaciones que surgen entre el patrono o el empleador y trabajador, entre el patrono o el empleador y el empleado, con un único fin, objetivo, finalidad o cometido, que se logre justicia y que por supuesto se respeten unos principios sine qua non, es decir, que son necesarios para que pueda darse esta relación, que son la economía para poder tener poder adquisitivo y por supuesto el equilibrio social, donde no hayan injusticias, donde no hayan inequidades y por supuesto prime la igualdad y cada uno
de los principios que regentan la legislación laboral. Bajo este entendido, entonces, damos por terminada esta microclase en el marco, pues, de lo que se exigía, y agradezco por haberme dispensado su atención. Muchas gracias.